El universo es vasto y diverso, lleno de mundos de innumerables formas, tamaños y condiciones. Algunos son paraísos exuberantes, otros desiertos estériles, y algunos, los más peligrosos de todos, son conocidos como mundos muerte. Estos planetas, hostiles a la vida de cualquier forma, son temidos y evitados por la mayoría de las especies inteligentes. Pero, ¿qué sucede cuando un error burocrático lleva a una de las civilizaciones más poderosas de la galaxia a subestimar uno de estos mundos? En una lejana parte del universo, la Alianza Intergaláctica, un conglomerado de las especies más avanzadas y poderosas, se encargaba de catalogar y clasificar los mundos habitables. Su clasificación más temida era la de mundo muerte, asignada a aquellos planetas donde las condiciones eran tan extremas que la vida tal como la conocían era imposible. Estos planetas, numerados del 1 al 15, representaban un desafío y una advertencia para cualquier civilización que intentara colonizarlos. La Tierra, situada en un rincón alejado de la galaxia, había sido clasificada por un comité intermedio como un mundo clase 13, un planeta peligroso, pero no lo suficientemente hostil como para ser considerado una amenaza total. Esta clasificación fue basada en datos antiguos y malinterpretados, dejando a la Tierra en una categoría peligrosa, pero manejable. Para la Alianza, la Tierra no era más que otro planeta en una lista interminable. Una roca con formas de vida primitivas que podría ser utilizada para la extracción de recursos o, en su defecto, para la experimentación biológica. Lo que no sabían, o más bien lo que no habían investigado a fondo, era que la Tierra albergaba a una especie que no solo había sobrevivido en este mundo hostil, sino que había prosperado en él: los humanos. Mientras la Alianza evaluaba a la Tierra como un posible objetivo para sus expansiones, los humanos, ajenos a la clasificación que su planeta había recibido, continuaban con su vida cotidiana. La humanidad había alcanzado un nivel de desarrollo tecnológico que los había llevado a explorar su propio sistema solar y a soñar con las estrellas, pero no estaban preparados para lo que se avecinaba. En las profundidades del espacio, una flota de exploración avanzada de la Alianza, liderada por la imponente nave insignia Tethys, se acercaba al sistema solar con la misión de evaluar más a fondo los recursos del planeta y decidir si era apto para la colonización o si debía ser eliminado para evitar cualquier peligro potencial. La tripulación de la Tethys estaba compuesta por una mezcla de las especies más elitistas de la galaxia, todas ellas convencidas de la superioridad de su civilización y subestimando gravemente el potencial de la humanidad. El líder de la misión, el comandante Talor, un estratega rigeliano conocido por su frialdad y eficiencia, estaba convencido de que la Tierra no presentaba un desafío real. Según los informes de inteligencia, los humanos eran una especie belicosa, pero tecnológicamente atrasada, dividida por conflictos internos y sin un gobierno centralizado que pudiera coordinar una defensa efectiva. Será una misión de rutina, aseguró Talor a su tripulación. Entraremos, aseguraremos los recursos valiosos y dejaremos el planeta como una nota a pie de página en los archivos de la Alianza. Sin embargo, la realidad en la Tierra era muy diferente de lo que Talor y su equipo habían anticipado. Aunque los humanos estaban lejos de ser la especie más avanzada tecnológicamente, habían desarrollado una resiliencia y adaptabilidad únicas, forjadas a través de milenios de supervivencia en un mundo que era, en muchos aspectos, un lugar extremadamente hostil. El día de la llegada de la flota de la Alianza pasó desapercibido para la mayoría de la humanidad. Los cielos de la Tierra estaban despejados, y las actividades diarias continuaron sin interrupciones. La flota se posicionó en la órbita exterior del planeta, oculta de los sistemas de detección primitivos de los humanos. Desde allí, comenzaron a enviar sondas y equipos de reconocimiento para estudiar más de cerca las condiciones del planeta. Los primeros informes que llegaron a la Tethys fueron sorprendentes, pero no alarmantes. Los científicos a bordo notaron la diversidad biológica del planeta, su atmósfera rica en oxígeno y su abundancia de agua, lo que lo hacía un objetivo atractivo para la colonización. Sin embargo, también empezaron a detectar algo más: fluctuaciones energéticas que no correspondían a ninguna fuente natural conocida. Las sondas registraron emisiones de energía provenientes de infraestructuras humanas, pero lo que más llamó la atención fueron los picos de radiación y la presencia de dispositivos armamentísticos de alta capacidad destructiva. La humanidad, sin saberlo, había creado arsenales capaces de rivalizar con los de la propia Alianza, aunque de manera más primitiva. El comandante Talor
Al recibir estos informes, frunció el ceño. Parece que hemos subestimado a estos primates, comentó, aunque no mostraba signos de preocupación real. Sin embargo, siguen siendo un problema menor. Procederemos con el plan, pero con más precaución. Mientras tanto, en la Tierra, los gobiernos comenzaron a detectar anomalías en los cielos y en el espacio cercano. Aunque los sistemas de alerta no estaban lo suficientemente avanzados como para identificar la flota de la Alianza, los científicos comenzaron a notar que algo no estaba bien. Se reportaron extrañas interferencias en las comunicaciones satelitales y algunos telescopios captaron breves destellos de luz que no podían ser explicados por fenómenos naturales conocidos. La humanidad, a pesar de sus diferencias, comenzó a movilizarse. Los líderes mundiales se reunieron en secreto para discutir los informes y los crecientes temores de una posible invasión extraterrestre. Aunque la mayoría de la población mundial seguía en la oscuridad, los que estaban en el poder sabían que debían prepararse para lo peor. El comandante Talor decidió que era el momento de establecer un contacto formal con los humanos, no para negociar, sino para establecer su autoridad y exigir la rendición del planeta. Según sus cálculos, la humanidad no tenía ninguna posibilidad de resistir una invasión a gran escala, y una muestra de fuerza sería suficiente para garantizar una rápida rendición. Utilizando la tecnología avanzada de la Alianza, Talor envió un mensaje en todos los idiomas conocidos de la Tierra, dirigido a todos los líderes mundiales. El mensaje era simple y directo. La humanidad debía rendirse y entregar sus recursos a la Alianza, o enfrentarse a la aniquilación total. El mensaje fue recibido con una mezcla de asombro y terror en la Tierra. Por primera vez en la historia, la humanidad se enfrentaba a una amenaza extraterrestre real. Las reacciones variaron desde el pánico total hasta la negación, pero en los centros de poder, los líderes sabían que tenían que actuar rápidamente. En una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, los representantes de las principales potencias mundiales discutieron la situación. Algunos abogaban por la rendición inmediata, argumentando que no había forma de que pudieran resistir a una civilización tan avanzada. Otros, sin embargo, se negaron a aceptar la derrota sin luchar. Entre estos últimos se encontraba el general Marcus Reed, un veterano de las guerras terrestres y comandante de las Fuerzas de Defensa Espacial recién formadas. Reed, conocido por su astucia y su feroz determinación, creía que la humanidad tenía una oportunidad, por pequeña que fuera. Nos han subestimado, dijo Reed, con una mirada decidida. Creen que somos primitivos, incapaces de defendernos, pero no conocen nuestra historia, nuestra capacidad de adaptación y nuestra voluntad de luchar. Propongo que usemos esta arrogancia en su contra. El Consejo, aunque dividido, decidió darle una oportunidad al plan de Reed. La humanidad no se rendiría sin luchar. Mientras la Alianza se preparaba para enviar sus tropas a la superficie terrestre, la humanidad comenzó a implementar el plan de Reed. Era una estrategia arriesgada, basada en la suposición de que la superioridad tecnológica de la Alianza también los haría más lentos y menos adaptables en un entorno tan caótico como la Tierra. Las primeras oleadas de las fuerzas de la Alianza aterrizaron en varias partes del planeta, con la intención de asegurar puntos estratégicos y neutralizar cualquier resistencia local. Sin embargo, lo que encontraron fue muy diferente a lo que esperaban. En lugar de una resistencia centralizada y organizada que pudiera ser fácilmente aplastada, se enfrentaron a un enemigo fragmentado, que utilizaba tácticas de guerrilla y conocimientos profundos del terreno para contrarrestar la superioridad tecnológica de los invasores. Las junglas, desiertos, ciudades y océanos de la Tierra se convirtieron en campos de batalla donde los humanos, aprovechando su adaptabilidad y tenacidad, infligieron bajas considerables a las fuerzas de la Alianza. Además, la humanidad comenzó a utilizar sus armas nucleares de manera estratégica, lanzando ataques sorpresa que desestabilizaban las líneas de suministro de la Alianza y destruían sus puntos de aterrizaje antes de que pudieran establecer una base segura. Las tropas de la Alianza, acostumbradas a enfrentamientos directos y a ganar por simple superioridad tecnológica, se encontraron luchando en un terreno donde sus armas avanzadas a menudo se volvían inútiles frente a la imprevisibilidad y la brutalidad del entorno. El comandante Talor, al recibir los primeros informes de las bajas y los problemas de su flota, comenzó a darse cuenta de que habían cometido un error grave al subestimar a los humanos. Lo que debería haber sido una operación rápida y limpia se estaba convirtiendo en un atoladero.
Un conflicto prolongado que drenaba recursos y ponía en riesgo la integridad de la misión. La Alianza no estaba preparada para una guerra de desgaste en un planeta tan impredecible como la Tierra. Sus soldados, entrenados para combates en ambientes controlados, comenzaban a desmoralizarse al enfrentarse a un enemigo que parecía conocer cada rincón del planeta y que no tenía miedo de utilizar tácticas de tierra quemada para repeler a los invasores. Mientras tanto, en la Tierra, el general Reed y sus aliados comenzaron a coordinar esfuerzos globales para maximizar la resistencia. Aprovechando las redes de comunicación y las alianzas internacionales, Reed logró unificar a las fuerzas militares más grandes del mundo en una campaña de resistencia total. Los humanos, ahora conscientes de la gravedad de la situación, luchaban no solo por sus vidas, sino por la supervivencia de toda su especie. La humanidad comenzó a utilizar toda su capacidad tecnológica e industrial para producir armas y vehículos de combate diseñados específicamente para contrarrestar a las fuerzas de la Alianza. Los ingenieros y científicos, trabajando día y noche, desarrollaron dispositivos de interferencia que bloqueaban las comunicaciones y los sistemas de navegación de los invasores, dejándolos ciegos y desorientados en un planeta que se volvía cada vez más hostil. El conflicto alcanzó su punto álgido cuando los humanos lograron capturar una de las naves de la Alianza. Este golpe maestro, liderado por un grupo de soldados de élite bajo el mando directo de Reed, permitió a la humanidad obtener acceso a la tecnología avanzada de los invasores. Con esta nueva ventaja, los científicos comenzaron a desmantelar y estudiar los sistemas de la nave, aprendiendo rápidamente cómo replicar y mejorar algunos de los dispositivos más avanzados de la Alianza. Con esta nueva tecnología en sus manos, la humanidad comenzó a nivelar el campo de batalla. Las armas de energía, los escudos de plasma y los sistemas de propulsión antigravitacional se integraron en las fuerzas de defensa terrestres, transformando a los humanos en un adversario aún más formidable. La Alianza, que inicialmente había visto a la Tierra como un recurso fácil de explotar, ahora se enfrentaba a una guerra que no podían ganar fácilmente. El comandante Talor, al ver cómo su plan maestro se desmoronaba, comenzó a desesperarse. La flota de la Alianza, aunque poderosa, estaba diseñada para enfrentarse a enemigos que jugaran según las reglas establecidas, no a una especie salvaje y adaptativa que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. La Tierra, que alguna vez había sido vista como un mundo de clase 13, comenzó a mostrar su verdadera cara. Los humanos no solo estaban defendiendo su hogar, estaban utilizando cada recurso a su disposición, desde la astucia y la creatividad hasta la pura tenacidad, para convertir su planeta en un infierno para los invasores. La Alianza, acostumbrada a la victoria fácil, ahora enfrentaba la realidad de que habían subestimado gravemente tanto a los humanos como al propio planeta Tierra. Cada día, sus fuerzas se desgastaban más y cada día, la resistencia humana crecía en fuerza y confianza. Lo que había comenzado como una simple operación de extracción de recursos se había convertido en una pesadilla estratégica. En un último intento por recuperar el control, Talor ordenó un ataque masivo, concentrando todas las fuerzas disponibles en un asalto final a las principales ciudades de la Tierra. La idea era simple: quebrar la voluntad de los humanos destruyendo sus centros de poder y forzarlos a rendirse. En un último intento por recuperar el control, Talor ordenó un ataque masivo, concentrando todas las fuerzas disponibles en un asalto final a las principales ciudades de la Tierra. La idea era simple: quebrar la voluntad de los humanos destruyendo sus centros de poder y forzarlos a rendirse. Pero la humanidad estaba preparada. Usando la tecnología que habían capturado y desarrollado, lanzaron un contraataque devastador. Con naves replicadas y mejoradas, sistemas de defensa antiaérea avanzados, y una estrategia de defensa coordinada globalmente, lograron repeler el ataque masivo de la Alianza, infligiendo bajas catastróficas a las fuerzas invasoras. Al ver el desastre que se avecinaba, y con su flota al borde de la destrucción, Talor no tuvo más remedio que ordenar la retirada. La flota de la Alianza, derrotada y humillada, se retiró del sistema solar, dejando atrás un planeta que ahora comprendían que nunca debieron haber subestimado. La humanidad, a pesar de las pérdidas sufridas, emergió triunfante. Habían demostrado no solo a la Alianza, sino a toda la galaxia, que la Tierra no era un mundo de clase 13, sino quizás algo aún más temible. Un mundo donde una especie aparentemente primitiva podía desafiar y derrotar a una de las civilizaciones más avanzadas del universo.
Con la partida de la Alianza, la Tierra quedó marcada en los registros galácticos, no como un simple mundo muerte, sino como un planeta que nadie debería subestimar jamás. La humanidad, unificada por la amenaza común, comenzó a reconstruir y a prepararse para el futuro, sabiendo que habían pasado de ser los cazados a ser los cazadores en el vasto teatro de la galaxia. El comandante Thalor, en su retorno a la sede de la Alianza, no pudo evitar reflexionar sobre su fracaso. Habían clasificado la Tierra como un mundo muerte clase 13, pero ahora comprendía que tal vez, solo tal vez, debería haber sido catalogada como un clase 14 o incluso algo peor. El comandante Thalor regresó a Arx Novae con una mezcla de vergüenza y rabia. Había subestimado a los humanos, y esa arrogancia le había costado la misión y su prestigio. Su informe ante el Consejo de la Alianza fue severo y sombrío, detallando cómo una raza aparentemente primitiva había repelido a una de las fuerzas más poderosas de la galaxia. En la gran sala de deliberaciones, los líderes de la Alianza, conocidos como los triunviros, escuchaban en silencio mientras Thalor relataba los eventos que llevaron a la desastrosa retirada de la Tierra. Los triunviros, compuestos por las 3 especies fundadoras de la Alianza, los rigelianos, los Thalassians y los Trakiri, no estaban acostumbrados al fracaso. Sus rostros inexpresivos reflejaban un descontento profundo. «Comandante Thalor», dijo uno de los triunviros, un rigeliano de piel azulada y ojos centelleantes llamado Sharok, «tu informe es perturbador. La Alianza no ha conocido una derrota en siglos. Los humanos, según todos nuestros datos, no debían representar una amenaza seria que sucedió realmente en ese planeta». Thalor, sin perder la compostura, respondió con franqueza. «Subestimamos su capacidad de adaptación. Los humanos poseen una voluntad de supervivencia que no habíamos anticipado. Sus tácticas, aunque primitivas, fueron extremadamente efectivas en su entorno. Además, lograron capturar y utilizar nuestra tecnología contra nosotros. No son la especie débil que creamos». Sharok asintió lentamente, mientras otro de los triunviros, una thalassiana de aspecto etéreo y ojos plateados llamada Selora, intervenía. «Entonces, ¿cuál es tu recomendación, comandante? ¿Debemos considerar a la Tierra como un enemigo activo? ¿O es posible otra solución?» Thalor, consciente de que estaba caminando sobre hielo delgado, propuso lo que había estado considerando desde su derrota. «Sugiero una evaluación completa de la Tierra y de los humanos. No podemos permitir que esta especie se convierta en una amenaza mayor. Debemos enviar una fuerza de observación encubierta para estudiar sus capacidades y buscar una solución definitiva. Si es necesario, debemos neutralizarlos antes de que tengan la oportunidad de desarrollarse más». El consejo debatió durante horas. Al final, acordaron con Thalor. La Alianza no podía permitirse otro fracaso. La misión de observación fue aprobada, y se asignaron recursos considerables para asegurarse de que esta vez no se cometieran errores. Mientras tanto, en la Tierra, los humanos comenzaban a reconstruir sus ciudades y su sociedad marcada profundamente por la reciente invasión. El General Reed, ahora un héroe mundial, supervisaba la implementación de nuevas defensas planetarias, utilizando la tecnología capturada de la Alianza. Sin embargo, Reed sabía que la amenaza no había desaparecido por completo. En su corazón, estaba convencido de que la Alianza volvería, y la próxima vez no serían tan fáciles de repeler. Las naciones de la Tierra, a pesar de sus diferencias, se unieron en un esfuerzo sin precedentes. Por primera vez en la historia, la humanidad trabajaba como una unidad, preparándose para lo que todos sabían que era inevitable, el regreso de la Alianza. Meses después de la retirada de la Alianza, una pequeña nave encubierta entró en la órbita de la Tierra, invisible a los sistemas de detección humanos. A bordo de la nave estaban los agentes de élite de la Alianza, entrenados en infiltración y espionaje, conocidos como los Spectros. Su misión era simple: recopilar toda la información posible sobre los humanos, sus defensas, y cualquier desarrollo tecnológico que pudieran haber hecho desde la última incursión. Estos agentes eran expertos en el arte del sigilo, capaces de mezclarse entre las poblaciones locales sin ser detectados. Los Spectros se infiltraron en varios puntos clave alrededor del planeta, desde las grandes ciudades tecnológicas hasta los centros militares más secretos. Disfrazados como humanos, comenzaron a recopilar datos, observar patrones de comportamiento y evaluar el verdadero potencial de la humanidad. Lo que descubrieron fue tanto sorprendente como alarmante. La humanidad, lejos de desmoronarse bajo la presión de la invasión, había florecido.
Las mejoras tecnológicas que habían hecho en un corto periodo de tiempo eran asombrosas. Más aún, los humanos mostraban una capacidad única para adaptar y mejorar la tecnología alienígena, integrándola con su propia de maneras que la Alianza nunca había anticipado. Uno de los agentes, llamado Selkarn, se infiltró en una instalación militar subterránea en lo profundo de las montañas rocosas. Ali fue testigo de algo que sacudió sus convicciones hasta la médula. Los humanos estaban desarrollando una nueva clase de armas basadas en tecnología antigravitacional de la Alianza, combinada con su propio conocimiento de la física cuántica. Estas armas, según sus cálculos preliminares, podrían rivalizar con los sistemas de armamento más avanzados de la Alianza. Selkarn transmitió su informe a la nave de mando, y la información fue enviada de inmediato al Consejo de la Alianza. La noticia provocó un gran revuelo. Si los humanos eran capaces de desarrollar armas de ese calibre, no solo se convertían en una amenaza regional, sino en un riesgo galáctico. La Alianza, sin embargo, no podía simplemente lanzar otra invasión. Esta vez, tenían que ser más cuidadosos, más estratégicos. En respuesta a este nuevo descubrimiento, el Consejo ordenó una serie de sabotajes discretos. La misión de los espectros se amplió para incluir la desestabilización de los proyectos humanos más avanzados, desde el sabotaje de sus instalaciones hasta la manipulación de líderes clave para provocar divisiones internas. La Alianza creía que, si lograban desestabilizar a los humanos desde dentro, podrían evitar un conflicto directo que resultaría en otra humillación. Mientras los espectros ejecutaban sus misiones en la Tierra, comenzaron a enfrentarse a desafíos imprevistos. A pesar de su habilidad para mezclarse, empezaron a notar que ciertos humanos parecían capaces de detectarlos, incluso cuando utilizaban su tecnología de camuflaje. Estos humanos, dotados de una intuición y percepción inusuales, representaban un nuevo obstáculo. Uno de ellos, en particular, se destacó, una joven científica llamada Emily Carter. Emily era una prodigio en el campo de la física cuántica y la ingeniería inversa de tecnología alienígena. Sin embargo, lo que la hacía realmente peligrosa para la misión de los espectros no era solo su brillante técnica, sino su instinto casi preternatural para detectar patrones y anomalías. Emily había comenzado a notar cosas extrañas en su entorno, dispositivos que no deberían estar allí, personas que parecían fuera de lugar. Su curiosidad la llevó a investigar más a fondo, y poco a poco, comenzó a descubrir la presencia de los espectros en la Tierra. Lo que Emily descubrió fue alarmante. No solo confirmó la existencia de infiltrados alienígenas, sino que también desentrañó parte de su propósito. Con un enfoque en la defensa de la Tierra, Emily comenzó a desarrollar contramedidas específicas para neutralizar a los espectros. Sus investigaciones la llevaron a unirse al General Reed y a los líderes de la defensa global, donde propuso un plan audaz para atrapar y neutralizar a los infiltrados antes de que pudieran hacer más daño. El plan de Emily implicaba la creación de un cebo irresistible, un falso proyecto de desarrollo de un arma de energía que, en realidad, era un señuelo. Utilizando su conocimiento de las tácticas de la Alianza y sus propias habilidades en ingeniería cuántica, diseñó un complejo de investigación que emitía señales de actividad que, inevitablemente, atraerían a los espectros. Como había previsto, los espectros se sintieron atraídos por el cebo. Sin embargo, cuando intentaron infiltrarse en el complejo, se encontraron atrapados en una serie de campos de energía cuántica que Emily había diseñado específicamente para neutralizar sus capacidades de camuflaje y teletransportación. Uno por uno, los agentes fueron capturados y sus dispositivos desactivados. Con los espectros ahora a su merced, Emily y el General Reed aprovecharon la oportunidad para interrogarlos y extraer toda la información posible. A través de métodos de interrogación avanzados, descubrieron los planes más oscuros de la Alianza, no solo la invasión, sino la intención de usar a la humanidad como un experimento genético y, en última instancia, como una fuente de esclavos y recursos. La revelación de estos planes unió aún más a la humanidad en su determinación de resistir. Ahora, sabían que no podían confiar en ninguna tregua o negociación con la Alianza. Solo había una opción: prepararse para la guerra total. Emily, con el apoyo de Reed y otros científicos, comenzó a trabajar en la adaptación de la tecnología de los espectros capturados para su propio uso. Sabían que si la Alianza había enviado una misión de infiltración, era solo cuestión de tiempo antes de que volvieran en fuerza. La humanidad tenía que estar lista, no solo para defenderse, sino para llevar la lucha al corazón mismo de la Alianza si era necesario. Mientras tanto,
En Arx Novae, la captura de los espectros fue recibida con consternación. El Consejo de la Alianza se dio cuenta de que subestimaron nuevamente la capacidad de los humanos. Esta vez, sabían que tenían que actuar con más fuerza y determinación. El debate sobre cómo proceder dividió a los triunviros. Algunos argumentaban que la Tierra debía ser destruida para evitar que los humanos se convirtieran en una amenaza mayor. Otros, preocupados por la posibilidad de desencadenar una guerra galáctica, propusieron una estrategia más sutil de manipulación y control a largo plazo. Pero el tiempo se agotaba. La humanidad, ahora unificada y con acceso a tecnología alienígena avanzada, no se limitaría a esperar el próximo ataque. Estaban decididos a proteger su planeta y a eliminar cualquier amenaza futura. El General Reed, Emily Carter y los líderes mundiales comenzaron a planificar una ofensiva sorpresa, un ataque directo al corazón de la Alianza, utilizando la tecnología de los espectros para penetrar las defensas de Arx Novae. En los meses que siguieron a la captura de los espectros, la humanidad se embarcó en un proyecto monumental, la creación de una flota interestelar capaz de llevar la lucha directamente al corazón de la Alianza. Utilizando la tecnología capturada y los conocimientos adquiridos de los espectros, los ingenieros y científicos de todo el mundo trabajaron incansablemente en la construcción de naves espaciales que pudieran rivalizar con las de la Alianza. El primer prototipo de esta nueva flota fue la US Leviathan, una nave de guerra masiva equipada con armamento avanzado, escudos de energía mejorados y un sistema de propulsión basado en la tecnología antigravitacional de la Alianza. La Leviathan no solo era un símbolo de la nueva fuerza de la humanidad, sino también una declaración de intenciones. Los humanos no solo se defenderían, sino que lucharían para asegurar su lugar en la galaxia. El general Marcus Reed, ahora comandante supremo de las Fuerzas de Defensa Espacial, supervisó personalmente las pruebas de la Leviathan. Cada sistema fue sometido a rigurosos ensayos, asegurándose de que la nave pudiera soportar las duras condiciones del espacio profundo y los ataques de las fuerzas de la Alianza. Junto a él, Emily Carter trabajaba en el desarrollo de nuevas estrategias y tecnologías que maximizaran la efectividad de la flota humana. Con la Leviathan lista para entrar en combate, Reed y Carter comenzaron a planificar la operación más ambiciosa en la historia de la humanidad. Un ataque directo a Arx Novae, el corazón de la Alianza Intergaláctica. Sabían que una victoria en Arx Novae no solo desmoralizaría a la Alianza, sino que también podría cambiar el curso de la guerra en favor de la Tierra. La planificación de la operación, denominada Códice Epsilon, fue llevada a cabo en absoluto secreto. Solo un pequeño grupo de líderes y estrategas conocían los detalles completos de la misión. La clave del éxito residía en el elemento sorpresa y en la capacidad de la flota humana para infiltrarse en el espacio controlado por la Alianza sin ser detectados. Mientras la Leviathan y otras naves de la nueva flota se preparaban para el despegue, la humanidad contuvo la respiración. Habían llegado más lejos de lo que cualquiera había imaginado, pero sabían que el éxito de esta misión no estaba garantizado. Un error, una falla en los sistemas o una traición interna podría significar la destrucción de la Tierra y de todo lo que habían construido. Finalmente, llegó el día. La Leviathan despegó de su base en el Ártico, escoltada por una flota de naves más pequeñas y rápidas, cada una diseñada para un propósito específico en la operación. Mientras las naves atravesaban la atmósfera y se adentraban en el espacio profundo, Reed miró por la ventana de la sala de mando, observando la Tierra hacerse cada vez más pequeña. Sabía que estaban dejando atrás no solo un planeta, sino también una forma de vida que podría no volver a existir si fracasaban. El viaje hacia Arx Novae fue largo y peligroso. La flota humana, utilizando rutas de contrabando y técnicas de sigilo aprendidas de los espectros, evitó con éxito los sistemas de detección de la Alianza. Durante semanas, viajaron a través de nebulosas oscuras y cúmulos estelares inexplorados, siempre vigilantes, sabiendo que un solo error podría delatarlos. Finalmente, las primeras señales de Arx Novae aparecieron en los sensores de la Leviathan. La estación, un colosal complejo espacial que servía como centro de operaciones de la Alianza, se alzaba en medio de un campo estelar, protegida por flotas de naves de guerra y sistemas de defensa avanzados. Para cualquier observador externo, atacar un lugar como Arx Novae sería un suicidio. Pero Reed y Carter sabían que no había otra opción. Si la humanidad quería sobrevivir, tenían que golpear primero y golpear con fuerza.
El primer paso de la operación Códice Epsilon fue desactivar las defensas exteriores de Arx Novae. Emily Carter, utilizando la tecnología de los espectros capturados, había diseñado un virus cuántico capaz de infiltrarse en los sistemas de la Alianza y provocar un apagón temporal en sus sistemas de defensa. Este virus, transmitido a través de una sonda que se lanzó desde la Leviathan, se dirigió directamente a los nodos principales de Arx Novae. Durante unos minutos interminables, la flota humana esperó en silencio, ocultos en la sombra de una nebulosa cercana. Luego, de repente, las pantallas de la Leviathan se iluminaron con una explosión de estática, seguida por la caída de los sistemas de defensa de Arx Novae. Los escudos que protegían la estación desaparecieron y las naves de la Alianza quedaron momentáneamente paralizadas. Reed no perdió tiempo. Ordenó el ataque y la flota humana se lanzó hacia Arx Novae a máxima velocidad, disparando sus armas contra las naves enemigas y las instalaciones de la estación. Las naves de la Alianza, sorprendidas y desorganizadas, intentaron reaccionar, pero la coordinación y la ferocidad del ataque humano los tomó completamente desprevenidos. A medida que la batalla se intensificaba, la Leviathan se abrió paso a través de la flota enemiga, dirigiéndose directamente al núcleo de Arx Novae. Reed y su equipo tenían un solo objetivo: destruir el reactor de fusión cuántica que alimentaba la estación. Si lograban hacerlo, Arx Novae quedaría inutilizada, y la Alianza sufriría un golpe devastador. Sin embargo, la Alianza no iba a caer sin luchar. Mientras la Leviathan se acercaba al núcleo, una oleada de naves de refuerzo llegó desde los confines de la estación. Estos eran los guardias de élite, la fuerza más temida de la Alianza, entrenados para proteger Arx Novae a toda costa, equipados con tecnología aún más avanzada y con un entrenamiento superior. Los guardias de élite lanzaron un contraataque feroz contra la flota humana. La batalla que siguió fue una de las más brutales y desesperadas que la humanidad había enfrentado. Naves de ambos lados estallaban en brillantes explosiones de plasma, mientras los pilotos luchaban por mantener el control en medio del caos. La Leviathan, a pesar de su tamaño y poder, se vio rodeada y golpeada por todos lados. Sus escudos empezaban a fallar bajo la presión. En el puente de mando, Reed y Carter trabajaban frenéticamente, coordinando los ataques y buscando una manera de penetrar las defensas finales de Arx Novae. Sabían que cada segundo contaba. La Alianza, aunque momentáneamente desorganizada, era un enemigo formidable, y si no lograban su objetivo pronto, la marea podría volverse en su contra. Finalmente, Carter encontró una debilidad en las defensas del núcleo. Había una pequeña abertura en los escudos del reactor, apenas lo suficiente para lanzar una salva de torpedos de fusión. Reed ordenó un ataque concentrado y la Leviathan, junto con las naves de apoyo restantes, dispararon todo lo que tenían contra el reactor. Hubo un momento de silencio en el espacio, un instante en que todo pareció detenerse. Luego, una explosión cegadora iluminó la oscuridad, y el núcleo de Arx Novae se desintegró en una tormenta de energía. La estación, privada de su fuente de poder, comenzó a colapsar sobre sí misma, arrastrando consigo a cualquier nave que no lograra escapar a tiempo. El impacto de la explosión resonó a través del campo de batalla. Las naves de la Alianza, al ver la destrucción de su bastión más sagrado, comenzaron a retirarse en desorden. La flota humana, aunque diezmada, había logrado lo imposible. Arx Novae estaba destruida, y con ella, gran parte del poder militar de la Alianza. Mientras la Leviathan se alejaba de los restos de la estación, Reed y Carter sabían que habían ganado una victoria decisiva, pero no el final de la guerra. La Alianza, aunque gravemente herida, no estaba derrotada. Sin embargo, la destrucción de Arx Novae enviaba un mensaje claro. La humanidad no solo había sobrevivido, sino que ahora era una fuerza a tener en cuenta. El regreso a la Tierra fue sombrío. Aunque habían logrado una gran victoria, las pérdidas eran devastadoras. Muchas de las naves que habían partido no regresarían, y miles de vidas se habían perdido en la batalla. Pero la humanidad había demostrado su valía en la arena galáctica, y sabían que el conflicto con la Alianza estaba lejos de terminar. En Arx Novae, los restos de la estación colapsada brillaban como una tumba en el vacío del espacio, un recordatorio de la arrogancia de la Alianza y de la voluntad imparable de los humanos. La galaxia había cambiado, y la guerra que se avecinaba sería diferente de cualquier otra. El regreso de la Leviathan a la Tierra fue recibido con una mezcla de euforia y dolor.
Aunque habían infligido un golpe devastador a la Alianza, las bajas sufridas por la humanidad fueron significativas. Las imágenes de las naves que no regresaron y de los héroes que dieron su vida por la supervivencia de la especie se transmitieron por todo el planeta. El mundo estaba de luto, pero también más unido que nunca. La humanidad comprendía que la victoria en Arx Novae no significaba el fin de la guerra, sino el comienzo de una nueva fase aún más peligrosa. En la sede temporal de la Alianza, los triunviros enfrentaban una crisis sin precedentes. La destrucción de Arx Novae había sembrado el caos entre sus filas, y las facciones internas empezaron a luchar por el control. Las especies que componían la Alianza, hasta entonces unidas por un objetivo común de dominación galáctica, ahora comenzaban a cuestionar su lealtad y liderazgo. Las discusiones acaloradas se convirtieron en enfrentamientos, y el futuro de la Alianza pendía de un hilo. En la Tierra, el general Marcus Reed y Emily Carter se reunieron con los líderes mundiales para discutir la situación y planificar los próximos pasos. La victoria en Arx Novae había demostrado que podían golpear a la Alianza, pero también les dejó claro que no podían permitirse descansar en sus laureles. Debían prepararse para lo que vendría, a continuación, la guerra galáctica total. El Consejo Mundial de Defensa se reunió en un búnker subterráneo, oculto en las profundidades de la Tierra, para planificar su estrategia. Los informes de inteligencia indicaban que, aunque la Alianza estaba debilitada, aún contaban con vastos recursos y una tecnología superior en muchos aspectos. La humanidad necesitaba tiempo para fortalecerse, construir más naves y desarrollar nuevas armas. Sin embargo, sabían que la Alianza no les daría ese tiempo tan fácilmente. Durante la reunión, Carter presentó un plan audaz que había estado desarrollando desde su regreso de Arx Novae. Su idea era formar una coalición de civilizaciones alienígenas que, al igual que los humanos, habían sido oprimidas por la Alianza. Sabían que no estaban solos en su lucha, y que otras especies en la galaxia también estaban hartas del yugo de la Alianza. Si lograban unir estas especies en una fuerza común, podrían cambiar el curso de la guerra. El plan de Carter fue recibido con entusiasmo, pero también con escepticismo. Algunos líderes dudaban que otras especies estuvieran dispuestas a unirse a los humanos en una lucha que podría llevarlas a la aniquilación. Sin embargo, Reed respaldó la propuesta, argumentando que era la única opción realista si querían derrotar a la Alianza de una vez por todas. Con el respaldo del Consejo Mundial, Carter y un equipo de diplomáticos y estrategas partieron en la Leviatán para llevar a cabo la misión. Su objetivo era claro: buscar aliados en las profundidades de la galaxia, establecer contactos con especies disidentes y formar una coalición que pudiera enfrentarse a la Alianza en igualdad de condiciones. La Leviatán, equipada con tecnología de camuflaje mejorada, se adentró en regiones de la galaxia donde la influencia de la Alianza era menor, buscando mundos que pudieran ser receptivos a la idea de una alianza con los humanos. El viaje fue largo y peligroso, y las tensiones en la tripulación comenzaron a aumentar. Sabían que un solo error podría delatar su posición y provocar una respuesta letal de la Alianza. El primer contacto significativo lo hicieron en el sistema de Theta Pixis, hogar de una antigua civilización conocida como los Kal'Tir. Los Kal'Tir eran una raza de seres anfibios, famosos por su habilidad en la biotecnología y por su conocimiento profundo de los sistemas ecológicos. Sin embargo, durante siglos, habían estado sometidos bajo el dominio de la Alianza, que utilizaba sus habilidades para terraformar planetas en su beneficio. Los Kal'Tir odiaban a la Alianza, pero también temían sus represalias si intentaban rebelarse. Carter y su equipo se reunieron con los líderes Kal'Tir en un encuentro clandestino en uno de los océanos subterráneos de Theta Pixis. Durante la reunión, Carter expuso el plan de la humanidad y cómo una alianza entre sus pueblos podría finalmente liberar a los Kal'Tir y a otras especies de la opresión de la alianza. El líder de los Kal'Tir, un anciano venerado llamado Artrix, escuchó con atención la propuesta de Carter. Aunque al principio fue escéptico, la destrucción de Arx Novae y la audacia de los humanos lo impresionaron. Sabía que la guerra con la alianza sería brutal y que muchas vidas se perderían, pero también comprendía que esta podría ser la única oportunidad de su pueblo para liberarse. En la Tierra, la noticia de la rendición de la alianza fue recibida con una mezcla de alivio y tristeza. El precio de la victoria había sido alto, y las celebraciones fueron contenidas por el luto de millones de familias que habían perdido a sus seres queridos. A pesar de la victoria, la realidad de la destrucción era palpable.
Las ciudades que una vez se erguían como monumentos al ingenio humano ahora estaban en ruinas, y muchas regiones del planeta estaban gravemente afectadas por los efectos colaterales del conflicto. El general Marcus Reed, que había liderado a la humanidad durante su hora más oscura, ahora enfrentaba la tarea de reconstruir, junto a Emily Carter, que se había convertido en una de las figuras más influyentes de la coalición. Comenzaron a planificar la transición de la guerra a la paz. Sabían que, para asegurar un futuro duradero, debían evitar los errores del pasado y construir un nuevo orden galáctico basado en la cooperación y el respeto mutuo. En Arx Novae, o lo que quedaba de ella, los antiguos líderes de la alianza fueron llevados ante un tribunal galáctico. La coalición, ahora en el poder, decidió que era fundamental que se hiciera justicia, no solo para las especies que habían sido oprimidas, sino también para establecer un precedente para el nuevo orden. Los juicios fueron transmitidos en toda la galaxia, y las revelaciones de los crímenes cometidos por la Alianza durante su reinado de terror sacudieron a muchas civilizaciones. Mientras tanto, la humanidad y sus aliados comenzaron a trabajar en la creación de un nuevo organismo de gobernanza galáctica. Este nuevo consejo, llamado la Coalición de Mundos Libres, estaría compuesto por representantes de todas las especies que habían luchado contra la Alianza, así como de aquellas que habían permanecido neutrales pero que ahora buscaban unirse al nuevo orden. La Tierra, como uno de los líderes de la coalición, desempeñaría un papel clave en la construcción de este futuro. Sin embargo, la creación de la Coalición de Mundos Libres no fue un proceso fácil. Las tensiones entre las diferentes especies eran altas, y cada una tenía sus propios intereses y temores. Algunas civilizaciones, especialmente aquellas que habían sido obligadas a servir como soldados o esclavos de la Alianza, desconfiaban profundamente de cualquier forma de autoridad centralizada. Otras, que habían sufrido enormemente durante la guerra, buscaban reparaciones y garantías de seguridad que podrían poner a prueba la frágil paz. Para abordar estos desafíos, Reed y Carter propusieron un sistema de gobierno descentralizado, donde cada mundo mantendría su soberanía interna pero participaría en la toma de decisiones colectivas a nivel galáctico. La coalición de mundos libres no sería un imperio, sino una alianza de iguales, comprometidos a la defensa mutua y al desarrollo conjunto. Esta propuesta, aunque inicialmente controvertida, comenzó a ganar apoyo cuando quedó claro que la alternativa, una lucha continua por el poder, solo llevaría a más conflictos. Mientras los líderes negociaban y establecían las bases del nuevo orden, en las regiones más remotas de la galaxia comenzaron a surgir nuevos desafíos. Aunque la alianza había sido derrotada, algunas de sus facciones más radicales se negaban a aceptar la rendición. Estos grupos, compuestos por antiguos militares y extremistas, se reagruparon en planetas fuera del control de la coalición y comenzaron a lanzar ataques guerrilleros contra sistemas vulnerables. Estos remanentes de la alianza se autodenominaron los Legionarios de la Pureza, y su objetivo era restaurar la gloria perdida de su antiguo imperio. Con naves robadas y tecnología avanzada, los legionarios lanzaron ataques relámpago contra colonias aisladas, sembrando el caos y el miedo. La coalición de mundos libres se vio obligada a responder rápidamente para contener esta nueva amenaza antes de que se expandiera. Reed, ahora el comandante supremo de las fuerzas de defensa de la coalición, movilizó a las flotas combinadas de los mundos libres para hacer frente a los legionarios de la pureza, aunque estos insurgentes eran una fracción del antiguo poder de la alianza. Su fanatismo y voluntad de morir por su causa los convertían en un enemigo formidable. Las batallas contra los legionarios fueron intensas, y aunque la coalición tenía la ventaja numérica y tecnológica, sabían que no podían permitirse subestimarlos. Durante meses, las fuerzas de la coalición libraron una campaña contra los legionarios de la pureza, empujándolos cada vez más hacia los confines de la galaxia. Reed lideró personalmente varias de las batallas clave, demostrando nuevamente su capacidad de liderazgo y su determinación de proteger lo que habían logrado. Sin embargo, a medida que avanzaban, comenzaron a descubrir que los legionarios no estaban solos. En su desesperación, habían comenzado a hacer alianzas con piratas espaciales, mercenarios y otras facciones criminales que habían prosperado en los márgenes de la galaxia. Estos nuevos aliados de los legionarios no solo aportaban refuerzos y recursos, sino que también utilizaban tácticas de guerra asimétrica que complicaban aún más los esfuerzos de la coalición.
Las emboscadas y los ataques sorpresa se convirtieron en una constante, y la guerra, que se había creído ganada, comenzó a prolongarse. La moral en la coalición comenzó a tambalearse, y algunos mundos empezaron a cuestionar si la lucha continua valía la pena. En este contexto de incertidumbre, Emily Carter propuso una estrategia diferente para acabar con los legionarios de la pureza y sus aliados. En lugar de intentar derrotarlos militarmente, sugirió cortar sus líneas de suministro y debilitarlos desde dentro. Carter había estado trabajando en un proyecto secreto, una red de inteligencia avanzada basada en la tecnología cuántica, que permitía rastrear y monitorear a las fuerzas enemigas en tiempo real. Con esta nueva herramienta, creía que podían anticiparse a los movimientos de los legionarios y desmantelar su red de apoyo antes de que pudieran reorganizarse. La estrategia de Carter fue arriesgada, pero con el respaldo de Reed y otros líderes de la coalición, se implementó de inmediato. Utilizando la red de inteligencia cuántica, las fuerzas de la coalición comenzaron a atacar las bases de suministro de los legionarios, interceptando sus comunicaciones y saboteando sus operaciones. En lugar de enfrentarlos en batallas campales, los dejaron sin recursos, aislándolos en planetas inhóspitos y sin posibilidad de escapar. La estrategia funcionó. En cuestión de meses, los legionarios de la pureza y sus aliados fueron reducidos a pequeñas bandas aisladas, incapaces de coordinar un esfuerzo significativo. Sin suministros ni refuerzos, muchos de sus miembros comenzaron a desertar, y las facciones criminales que los habían apoyado abandonaron la causa, buscando otras oportunidades en los rincones más oscuros de la galaxia. La campaña para eliminar a los legionarios culminó en la batalla de Phobos, una luna remota donde los últimos remanentes de los legionarios de la pureza hicieron su último stand. Con la Leviatán liderando el ataque, las fuerzas de la coalición asaltaron la base fortificada de los legionarios en la superficie de la luna. La batalla fue breve pero feroz, y al final, los legionarios fueron completamente aniquilados. Con la destrucción de los legionarios de la pureza, la coalición finalmente pudo respirar con alivio. La amenaza de la alianza, tanto en su forma original como en sus resurgimientos, había sido eliminada. La galaxia, aunque marcada por la guerra, estaba ahora lista para un nuevo comienzo. En los años que siguieron, la coalición de mundos libres se consolidó como la nueva autoridad galáctica. La Tierra, que había jugado un papel crucial en la derrota de la alianza y la creación de la coalición, se convirtió en un faro de esperanza y liderazgo. Reed y Carter, considerados héroes en toda la galaxia, continuaron trabajando para asegurar que la paz y la prosperidad se mantuvieran. Pero la galaxia es vasta, y aunque la coalición de mundos libres había establecido un nuevo orden, sabían que siempre habría desafíos. Nuevas especies, nuevos misterios y nuevas amenazas esperaban más allá de los bordes conocidos del universo. Sin embargo, la humanidad, habiendo sobrevivido a su prueba más grande, estaba lista para enfrentar lo que viniera. El legado de la guerra contra la Alianza no sería olvidado. Los monumentos erigidos en la Tierra y en otros mundos de la coalición servirían como recordatorio de la lucha por la libertad y la determinación de las especies unidas. Y aunque la guerra había terminado, la historia de la humanidad en la galaxia acababa de comenzar. En el vasto e infinito universo, la humanidad había encontrado su lugar entre las estrellas, no como conquistadores, sino como protectores de la paz y la justicia. Y así, mientras las estrellas brillaban en el cielo nocturno, la humanidad miraba hacia el futuro con esperanza, sabiendo que, unidos, podían superar cualquier obstáculo y enfrentar cualquier desafío que el universo les presentara. El fragor de la guerra había quedado atrás, pero las secuelas aún impregnaban cada rincón de la galaxia. Las cicatrices del conflicto no se desvanecerían rápidamente, y aunque la paz parecía haberse asentado, la realidad era mucho más compleja. La galaxia, un vasto entramado de civilizaciones, mundos y culturas, estaba ahora en manos de la coalición de mundos libres. Esta nueva era traía consigo desafíos sin precedentes, y la humanidad, al igual que sus aliados, debía estar a la altura. La coalición de mundos libres estableció su sede en un sistema estelar neutral, un lugar donde todas las especies pudieran reunirse en igualdad de condiciones. El planeta elegido para ser el centro del nuevo orden galáctico fue Arcadia, un mundo de belleza natural incomparable,
con vastos océanos esmeralda y montañas doradas. Aquí, los líderes de la coalición comenzaron a trazar el futuro de la galaxia, un futuro que esperaban estuviera libre de la opresión y los conflictos que habían plagado el pasado. Sin embargo, la realidad no tardó en mostrar sus garras. Aunque la coalición había triunfado militarmente, mantener la unidad entre tantas civilizaciones distintas no sería una tarea sencilla. Las diferencias culturales, los intereses contrapuestos y las heridas aún frescas del conflicto hicieron que la construcción de un nuevo orden galáctico fuera un proceso lleno de tensiones y desafíos. Las fisuras en la unidad. La primera gran crisis surgió cuando los Ifrites, una de las civilizaciones más avanzadas tecnológicamente, expresaron su preocupación por la creciente influencia de la humanidad dentro de la coalición. Aunque los humanos habían demostrado ser valiosos aliados durante la guerra, los Ifrites temían que se convirtieran en la nueva fuerza dominante, reemplazando a la alianza en su papel de hegemón galáctico. Para los Ifrites, que valoraban su independencia y soberanía, la idea de ser subordinados a otra especie era inaceptable. Esta tensión llevó a una serie de debates acalorados en el Consejo de la Coalición. Los representantes de los Ifrites exigieron garantías de que la humanidad no utilizaría su posición de liderazgo para imponer su voluntad sobre las demás especies. A su vez, los humanos, representados por el general Marcus Reed y Emily Carter, intentaron calmar los temores de los Ifrites asegurando que la coalición estaba fundada en la igualdad y el respeto mutuo, no en la dominación. Sin embargo, las sospechas persistieron. Los Ifrites, respaldados por otras civilizaciones que compartían sus temores, comenzaron a formar alianzas dentro de la coalición, creando un bloque de poder destinado a contrarrestar cualquier intento de hegemonía humana. Este bloque, conocido como el Pacto de Independencia, propuso una serie de reformas para descentralizar aún más el poder de la coalición, lo que provocó un nuevo punto de fricción en las deliberaciones. Mientras tanto, en la Tierra, la población empezaba a experimentar una transformación social significativa. El fin de la guerra y la victoria sobre la alianza habían elevado la moral y el orgullo nacional, pero también habían creado expectativas de un futuro glorioso entre las estrellas. Los avances tecnológicos, fruto de la cooperación con otras especies, comenzaron a integrarse en la vida cotidiana, mejorando la calidad de vida de millones de personas. Sin embargo, no todo era positivo. El rápido desarrollo tecnológico y la interacción con civilizaciones alienígenas trajeron consigo una serie de desafíos culturales y éticos. Grupos dentro de la sociedad humana empezaron a cuestionar la rapidez con la que se adoptaban las nuevas tecnologías, preocupados por la pérdida de identidad cultural y la dependencia de tecnologías alienígenas. Este debate interno reflejaba las tensiones que también se vivían en la coalición. ¿Hasta qué punto debía la humanidad integrarse con otras especies sin perder su esencia? En Arcadia, estas tensiones se reflejaban en las sesiones del Consejo de la Coalición, donde las discusiones sobre la estructura de poder y la distribución de los recursos se intensificaban. Algunos mundos, especialmente aquellos que habían sido más devastados por la guerra, exigían más recursos y apoyo para reconstruir sus civilizaciones, mientras que otros, como los Kaltir, argumentaban que sus contribuciones tecnológicas y estratégicas durante la guerra debían ser recompensadas con mayor influencia en la toma de decisiones. El general Reed, cada vez más consciente de la fragilidad de la paz que habían logrado, comenzó a preocuparse por la posibilidad de que estas divisiones internas pudieran llevar a una nueva serie de conflictos. A pesar de sus esfuerzos por mantener la unidad, sabía que la paz era un delicado equilibrio que podía romperse en cualquier momento si no se manejaba con cuidado. La sombra de la alianza mientras la coalición se esforzaba por mantener la paz. En los rincones más oscuros de la galaxia, los remanentes de la alianza intergaláctica no habían desaparecido por completo. Aunque los legionarios de la pureza habían sido derrotados, pequeños grupos de leales a la antigua alianza se escondían en mundos olvidados y estaciones espaciales abandonadas, esperando el momento adecuado para volver a emerger. Uno de estos grupos, liderado por un antiguo comandante de la alianza llamado Talmec, comenzó a organizarse en secreto. Talmec, un estratega brillante pero despiadado, había sobrevivido a la caída de Arx Nova y ahora se dedicaba a reunir fuerzas dispersas y a forjar nuevas alianzas con otras facciones que resentían el nuevo orden galáctico. Para él, la derrota de la alianza era solo un revés temporal, y estaba decidido a restaurar su poder, cueste lo que cueste. Talmec sabía que no podía enfrentarse a la coalición en una guerra abierta,
por lo que comenzó a planear una campaña de subversión y sabotaje. Su objetivo era desestabilizar la coalición de mundos libres desde dentro, fomentando divisiones y sembrando la desconfianza entre sus miembros. Si lograba provocar el colapso de la coalición, la galaxia quedaría vulnerable a una nueva ofensiva de las fuerzas leales a la alianza. Con este fin, Talmec comenzó a infiltrar agentes en las filas de la coalición, utilizando tecnología avanzada de camuflaje y métodos de manipulación mental desarrollados por la antigua alianza. Estos agentes, conocidos como sombras negras, se hicieron pasar por funcionarios y diplomáticos, saboteando operaciones clave y manipulando decisiones cruciales en los consejos de gobierno. En Arcadia, las acciones de las sombras negras comenzaron a tener efecto. Pequeños incidentes de sabotaje en infraestructuras críticas y filtraciones de información confidencial sembraron el caos y la desconfianza. Los líderes de la coalición empezaron a sospechar unos de otros, y las negociaciones, ya difíciles, se volvieron aún más tensas. El general Reed y Emily Carter, al darse cuenta de que algo más estaba en juego, comenzaron a investigar las crecientes tensiones y los incidentes inexplicables. Con la ayuda de la red de inteligencia cuántica que Carter había desarrollado durante la guerra, comenzaron a rastrear patrones y a descubrir la presencia de los agentes de Talmec. La revelación de que las sombras negras estaban operando dentro de la coalición fue un golpe devastador. Reed y Carter sabían que debían actuar rápidamente para neutralizar la amenaza antes de que Talmec pudiera causar un daño irreversible, utilizando la tecnología cuántica para rastrear las actividades de los agentes enemigos. La coalición lanzó una serie de operaciones encubiertas para desmantelar las células de las sombras negras y capturar a sus líderes. Estas operaciones, llevadas a cabo en varios mundos clave, fueron arriesgadas y peligrosas. Los agentes de Talmec eran astutos y estaban bien entrenados, pero la determinación y la habilidad de las fuerzas de la coalición finalmente prevalecieron. En una serie de redadas cuidadosamente planificadas, las sombras negras fueron desmanteladas, y muchos de sus miembros fueron capturados o eliminados. Durante una de estas operaciones, Reed y su equipo lograron capturar a un alto comandante de las sombras negras, que bajo interrogatorio reveló la ubicación del escondite de Talmec. Esta revelación llevó a la planificación de una operación final para eliminar a Talmec y acabar con la amenaza de la alianza de una vez por todas. El último enfrentamiento, la operación para capturar a Talmec, denominada Operación Fénix Oscuro, fue una de las más complejas y peligrosas que la coalición había emprendido. Talmec se había escondido en una estación espacial abandonada en los límites del espacio conocido, un lugar rodeado de campos de asteroides y protegido por una flota improvisada de naves rebeldes. La Leviathan, liderando un grupo selecto de naves de combate de la coalición, se dirigió hacia el escondite de Talmec. La misión era clara: capturar o eliminar a Talmec y destruir cualquier resto de la fuerza militar de la alianza que aún quedara en pie. A medida que la Leviathan y su flota se acercaban a la estación, fueron recibidos con una feroz resistencia. Las naves rebeldes, aunque superadas en número y tecnología, lucharon con la desesperación de aquellos que no tenían nada que perder. La batalla que siguió fue caótica, con la flota de la coalición maniobrando a través del campo de asteroides mientras esquivaban el fuego enemigo. Reed, liderando la operación desde la Leviathan, dirigió a sus fuerzas con precisión y determinación. Sabía que capturar a Talmec era crucial para asegurar la paz en la galaxia. Mientras las naves de la coalición destruían sistemáticamente las defensas de la estación, un equipo de élite, incluido Reed y Carter, abordó la estación para enfrentar a Talmec cara a cara. Dentro de la estación, las sombras negras ofrecieron una resistencia feroz, defendiendo su base con trampas y defensas automatizadas. Sin embargo, el equipo de la coalición, utilizando tecnología avanzada y su experiencia en combate, logró abrirse paso a través de las defensas y llegar al centro de mando de la estación. Talmec, consciente de que su derrota era inminente, activó un dispositivo de autodestrucción en un último intento por llevarse consigo a sus enemigos. Reed y Carter, enfrentándose a un enemigo desesperado, lograron desactivar el dispositivo en el último momento, salvando tanto a su equipo como a la estación. Con Talmec acorralado, Reed le dio la oportunidad de rendirse. Sin embargo, el antiguo comandante de la alianza, fiel a su causa hasta el final, se negó a capitular. En un enfrentamiento final, Reed y su equipo lograron neutralizar a Talmec, poniendo fin a la amenaza de la alianza.
El legado de la guerra con la muerte de Talmec y la destrucción de su base, la galaxia finalmente pudo respirar con alivio. La amenaza de la Alianza, que había acechado a la galaxia durante tanto tiempo, había sido eliminada de una vez por todas. La coalición de mundos libres, aunque todavía enfrentaba desafíos, se había consolidado como la nueva fuerza de paz y estabilidad en la galaxia. En los años que siguieron, la galaxia comenzó a sanear. Los mundos devastados por la guerra se reconstruyeron, y las antiguas rivalidades entre las especies de la coalición comenzaron a desvanecerse a medida que trabajaban juntos por un futuro común. Reed y Carter, considerados héroes en toda la galaxia, se retiraron a la Tierra, donde continuaron desempeñando roles de liderazgo en el desarrollo de la nueva era galáctica. La coalición de mundos libres se expandió, incorporando a nuevas civilizaciones y estableciendo tratados de paz y cooperación en toda la galaxia. Aunque los desafíos persistían, la coalición se comprometió a mantener la paz y a prevenir la aparición de nuevas amenazas como la Alianza. La humanidad, habiendo demostrado su valía en la arena galáctica, se convirtió en una fuerza de liderazgo en la galaxia, pero siempre recordando las lecciones del pasado. La Tierra, una vez vista como un mundo insignificante, ahora era un faro de esperanza y progreso en un universo vasto y en constante cambio. Y así la galaxia entró en una nueva era de paz y prosperidad. Los horrores de la guerra comenzaron a desvanecerse en la memoria colectiva, pero su legado perduró. Las estrellas, testigos silenciosos de las grandes luchas y victorias de la humanidad, continuaron brillando en la inmensidad del espacio, recordando a todos que, incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay esperanza para un futuro mejor. La Leviatán y su flota continuaron su avance a través del vórtice azul, enfrentando desafíos cada vez más extraños. A medida que se adentraban más en la región, las perturbaciones se intensificaron. Las estrellas, que normalmente brillaban constantes en el vacío del espacio, parecían parpadear y moverse de manera errática. Los instrumentos de la nave mostraban lecturas contradictorias, a veces indicando que estaban en un lugar, y otras sugiriendo que se encontraban a años luz de distancia en un abrir y cerrar de ojos. Dentro de la Leviatán, la tensión era palpable. Los tripulantes se esforzaban por mantener la calma mientras luchaban por entender las extrañas anomalías que los rodeaban. Emily Carter, firme en su determinación, se mantenía en constante comunicación con los equipos científicos, tratando de recopilar la mayor cantidad de datos posible. Sabía que descubrir la naturaleza de esas anomalías podría ser la clave para navegar con éxito por el vórtice azul y alcanzar sus objetivos. Una de las primeras cosas que notaron fue que las distorsiones gravitacionales parecían concentrarse en puntos específicos, formando lo que parecían ser senderos temporales a través del espacio. Siguiendo estos senderos, la flota logró esquivar las peores de las turbulencias, pero no sin costo. Varias naves menores fueron arrastradas hacia la oscuridad, y las tripulaciones no pudieron ser recuperadas. A medida que avanzaban, la sensación de aislamiento aumentaba. Las comunicaciones con Arcadia y el resto de la coalición se habían interrumpido por completo, dejando a la flota sola en un mar de incertidumbre. Sin embargo, mientras avanzaban por el vórtice azul, comenzaron a notar algo aún más perturbador. Formas oscuras y sombrías se movían en la periferia de su visión, siempre justo fuera del alcance de los sensores. Las imágenes capturadas por los drones enviados a investigar mostraban estructuras enormes, aparentemente abandonadas, flotando en el vacío. Algunas de estas estructuras parecían ser restos de antiguas civilizaciones, tal vez de épocas anteriores a la Alianza, mientras que otras eran completamente desconocidas, su arquitectura alienígena desafiando toda comprensión. Fue en medio de estas extrañas ruinas que la Leviatán hizo un descubrimiento inesperado. Al explorar una de estas estructuras, los sensores de la nave detectaron señales de energía débiles pero consistentes, lo que indicaba la presencia de algún tipo de tecnología activa. Carter ordenó a la flota acercarse con cautela y envió un equipo de reconocimiento para investigar. El equipo, compuesto por científicos Kaltir y soldados humanos, aterrizó en lo que parecía ser una estación espacial masiva, parcialmente destruida pero aún funcional en ciertas áreas. El interior de la estación era un laberinto de pasillos oscuros y cámaras llenas de maquinaria desconocida, muchas de las cuales aún zumbaban con una energía débil pero persistente. Mientras avanzaban, comenzaron a recoger datos y muestras, tratando de entender la naturaleza de la tecnología que habían encontrado.
Lo que el equipo descubrió en el corazón de la estación fue más allá de sus expectativas. En una gran cámara central, encontraron un dispositivo masivo, rodeado por una intrincada red de cables y conducciones energéticas. Este dispositivo, que parecía ser un generador cuántico de algún tipo, era la fuente de las distorsiones gravitacionales en la región. Sin embargo, lo que más les sorprendió fue el hecho de que el dispositivo no solo estaba activo, sino que también parecía estar regulando las anomalías gravitacionales en el vórtice azul. Emily Carter, al recibir el informe del equipo, comprendió que habían encontrado el núcleo de las anomalías que afectaban a toda la región. Este dispositivo, fuera lo que fuera, estaba controlando el espacio y el tiempo en el vórtice azul, creando las perturbaciones que habían dificultado tanto su viaje. Pero, lo más inquietante era la pregunta de quién había construido la estación y por qué había sido abandonada. Mientras el equipo continuaba investigando el dispositivo, comenzaron a percibir que no estaban solos en la estación. Extrañas figuras comenzaron a aparecer en los bordes de su visión, moviéndose en las sombras. Estas entidades, que parecían ser proyecciones de algún tipo, se asemejaban a formas humanoides, pero sus características eran indistintas y cambiantes, como si fueran ecos de algo que una vez estuvo allí. Los científicos Caltir sugirieron que estas figuras podían ser remanentes de los antiguos habitantes de la estación, atrapados en algún tipo de bucle temporal o realidad alternativa creada por el generador cuántico. Si bien no mostraban signos de hostilidad, su mera presencia era inquietante y el equipo decidió proceder con cautela mientras recopilaban más datos. En la Leviathan, Carter y su equipo de mando discutieron las implicaciones de lo que habían encontrado. La existencia de un dispositivo capaz de manipular el espacio y el tiempo a tal escala representaba un riesgo y una oportunidad inmensos. Si la coalición podía aprender a controlar esta tecnología, podrían usarla para estabilizar no solo el vórtice azul, sino también otras regiones inestables de la galaxia. Sin embargo, el riesgo de activar o alterar un dispositivo tan poderoso sin entender completamente su funcionamiento también era alto. Mientras deliberaban, el equipo en la estación comenzó a experimentar una serie de eventos extraños. Las proyecciones de las figuras se hicieron más frecuentes y comenzaron a interactuar con el entorno, activando paneles de control y moviendo objetos. Esto sugirió que las entidades, sean lo que sean, estaban conscientes de la presencia del equipo y posiblemente intentaban comunicarse o advertirles de algo. A medida que la tensión aumentaba, Carter tomó una decisión difícil. Ordenó al equipo que desconectara temporalmente el generador cuántico, con la esperanza de que esto reduciría las anomalías y les daría más tiempo para analizar la situación. Sin embargo, esta acción provocó una reacción inesperada. Al desconectar el generador, las distorsiones gravitacionales comenzaron a colapsar, y la estación misma comenzó a desestabilizarse. Las paredes de la estación comenzaron a vibrar, y el metal crujía bajo una presión invisible. Las proyecciones de las figuras se intensificaron, moviéndose frenéticamente por los corredores. Fue entonces cuando el equipo descubrió lo que parecía ser un mensaje codificado en uno de los paneles de control. Al descifrarlo, revelaron un mensaje de advertencia. El generador no solo regulaba las anomalías, sino que también mantenía contenida una forma de vida peligrosa que estaba atrapada en el vórtice azul. Con el generador ahora desactivado, esa entidad comenzaba a liberarse. Carter, al recibir la noticia, comprendió la gravedad de la situación. Si no lograban reactivar el generador y contener la entidad, podrían desatar un cataclismo que no solo destruiría la estación, sino que podría afectar a toda la región. Ordenó al equipo de la estación que reactivara el generador a toda costa, mientras enviaba refuerzos para ayudar en la operación. Sin embargo, la entidad, ahora consciente de su inminente liberación, comenzó a manifestarse más claramente. Los sensores de la Leviathan detectaron un pico de energía en el núcleo de la estación, y las proyecciones de las figuras se fusionaron en una sola forma, una sombra gigantesca que comenzó a moverse hacia el generador. El equipo de la estación, enfrentando una fuerza que no podían comprender completamente, luchaba por restaurar la energía del generador. La entidad, ahora visible como una masa de energía fluctuante, comenzó a atacar, interfiriendo con los sistemas de la estación y persiguiendo a los miembros del equipo. A pesar del caos, los científicos Caltir lograron restaurar parcialmente la energía, pero el proceso era lento, y la entidad estaba cada vez más cerca de liberarse por completo.
En un acto desesperado, Carter decidió activar las defensas de la Leviatán y disparar un rayo de energía directamente hacia el núcleo de la estación, con la esperanza de que esto proporcionara la energía necesaria para reactivar el generador por completo. La operación fue arriesgada, pero no había otra opción. La Leviatán disparó, y el rayo de energía atravesó el vacío, impactando en el núcleo de la estación. Por un momento, todo quedó en silencio. Luego, el generador cuántico se reactivó y las distorsiones gravitacionales comenzaron a estabilizarse. La entidad, atrapada de nuevo por la energía del generador, emitió un grito de furia que resonó a través de la estación antes de ser arrastrada de vuelta al abismo de donde había venido. Con la crisis aparentemente superada, el equipo de la estación fue evacuado de inmediato y la Leviatán se retiró a una distancia segura. Aunque habían logrado evitar una catástrofe, Carter sabía que habían apenas aranado la superficie de los secretos del vórtice azul. El incidente dejó claro que la región estaba lejos de ser comprendida y que la coalición tendría que ser extremadamente cautelosa al tratar con las tecnologías y las fuerzas que residían allí. El generador cuántico había sido estabilizado temporalmente, pero los científicos sabían que necesitarían estudiar la estación a fondo antes de poder controlarlo de manera segura. Mientras la flota se alejaba de la estación, Carter se encontró reflexionando sobre lo que habían descubierto. Si bien habían logrado contener la amenaza, era evidente que el vórtice azul albergaba peligros mucho mayores de lo que cualquiera había imaginado. Era posible que existieran otras entidades atrapadas en la región, o incluso tecnologías aún más poderosas y peligrosas que podrían poner en peligro a toda la galaxia si se liberaban accidentalmente. La expedición había sido un éxito en términos de supervivencia y recopilación de información, pero también había planteado más preguntas que respuestas. A su regreso a Arcadia, Carter se reuniría con el Consejo de la Coalición para presentar sus hallazgos y discutir los próximos pasos. Sabía que no sería fácil convencer a los líderes de la coalición de la necesidad de una exploración más cautelosa, especialmente cuando muchos estaban ansiosos por explotar los recursos y tecnologías del vórtice azul. Mientras tanto, en la estación espacial ahora abandonada, el generador cuántico zumbaba suavemente, manteniendo las distorsiones bajo control y conteniendo a la entidad en su prisión temporal. Pero la pregunta de quién había construido la estación y qué otras sorpresas podría albergar seguía sin respuesta. Carter se comprometió a regresar al vórtice azul en el futuro, mejor preparada y con un equipo más amplio, para desentrañar los secretos de la región. Sabía que la estabilidad de la galaxia podría depender de lo que descubrieran allí. Pero por ahora, la prioridad era garantizar que las lecciones aprendidas en esta primera incursión fueran tomadas en cuenta por toda la coalición. A medida que la Leviatán se alejaba del vórtice azul y se dirigía de regreso a Arcadia, el equipo de Carter trabajó incansablemente para analizar los datos recopilados. Lo que encontraron fue asombroso. La estación contenía no solo tecnología avanzada, sino también información sobre otras regiones inexploradas de la galaxia, algunas de las cuales nunca habían sido cartografiadas por ninguna civilización conocida. Estos datos indicaban que el vórtice azul podría ser solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande, un enigma que se extendía a lo largo de vastas áreas del universo. Carter comprendió que la exploración de estos territorios inexplorados sería crucial para la supervivencia a largo plazo de la coalición, y que el conocimiento que podrían obtener allí podría cambiar para siempre la comprensión de la galaxia. Al regresar a Arcadia, la flota fue recibida como heroína, aunque las celebraciones fueron moderadas por la gravedad de las noticias que traían consigo. El Consejo de la Coalición se reunió de inmediato para escuchar el informe de Carter y debatir sobre el futuro de las expediciones a los territorios oscuros. En la sala de deliberaciones, Carter presentó sus hallazgos y destacó la importancia de proceder con cautela en el vórtice azul. Si bien las tecnologías encontradas en la estación podrían ofrecer enormes ventajas, también representaban un riesgo significativo si se manipulaban de manera imprudente. El Consejo, aunque impresionado por los descubrimientos, también se mostró preocupado por las implicaciones de lo que habían encontrado. Reed, que había seguido de cerca el progreso de la expedición, apoyó a Carter en su llamado a la precaución. Argumentó que, aunque la exploración era esencial, también lo era la preparación y la comprensión. La galaxia no podía permitirse desatar fuerzas que no entendían,
y la coalición tenía que abordar los territorios oscuros con una combinación de valentía y sabiduría. Después de intensos debates, el Consejo de la Coalición acordó establecer un programa de exploración a largo plazo, con un enfoque en la investigación científica y la recopilación de datos antes de tomar cualquier acción decisiva. Se enviarían más expediciones, pero con equipos de especialistas en diversas áreas, incluidos historiadores, arqueólogos, científicos y estrategas militares, para asegurarse de que comprendieran plenamente lo que enfrentaban. Mientras se organizaban estas futuras misiones, Carter continuó trabajando en la Leviatán, preparándola para lo que sabía que sería una serie de desafíos cada vez más difíciles. La nave había demostrado ser un recurso invaluable para la coalición, y Carter se comprometió a seguir liderando la carga en la exploración de los territorios oscuros. Sin embargo, a medida que se intensificaban los preparativos, surgieron nuevas inquietudes. Algunos miembros del Consejo comenzaron a expresar su temor de que la coalición pudiera estar extendiéndose demasiado, que al intentar abarcar demasiado, podrían perder de vista las amenazas más inmediatas y conocidas. Estos temores no eran infundados. Después de todo, la galaxia seguía siendo un lugar volátil, y la sombra de la alianza aún no se había desvanecido por completo. En Arcadia, se produjeron divisiones dentro del Consejo sobre cómo proceder. Algunos abogaban por una expansión rápida y agresiva en los territorios oscuros, aprovechando las oportunidades antes de que otros lo hicieran. Otros, incluidos los Kaltir y los Ifrites, preferían un enfoque más conservador, temiendo que una expansión imprudente pudiera desatar fuerzas que no podían controlar. Carter, en medio de estas tensiones, se encontró actuando como mediadora, tratando de equilibrar las diferentes perspectivas y mantener la unidad dentro de la coalición. Aunque había apoyado la exploración desde el principio, también comprendía la importancia de mantener la cohesión y evitar conflictos internos que podrían debilitar a la coalición. A medida que las discusiones se prolongaban, Carter decidió hacer una pausa en los preparativos y regresar a la Tierra por un tiempo. Sentía la necesidad de reconectarse con sus raíces, de recordar por qué había comenzado este viaje en primer lugar. Para ella, la Tierra no solo era su hogar, sino también un símbolo del progreso y la resistencia de la humanidad. Al llegar a la Tierra, Carter fue recibida con honores, pero lo que más la conmovió fue el cálido recibimiento de la gente común. A pesar de todas las dificultades que habían enfrentado, los humanos seguían siendo resilientes, innovadores y optimistas. Esto le dio una renovada sensación de propósito y la convicción de que, aunque el camino por delante sería difícil, valía la pena luchar por un futuro mejor. Durante su estancia en la Tierra, Carter visitó viejos amigos, se reunió con científicos y líderes comunitarios, y participó en debates sobre el futuro de la humanidad y su lugar en la galaxia. Estas conversaciones la inspiraron y le dieron nuevas ideas sobre cómo abordar los desafíos que enfrentaban en los territorios oscuros. Cuando finalmente regresó a Arcadia, Carter estaba decidida a seguir adelante con las exploraciones, pero también a asegurarse de que la coalición se mantuviera unida y fuerte. Propuso al Consejo una nueva serie de misiones de reconocimiento, que no solo se centrarían en la exploración, sino también en la construcción de alianzas con civilizaciones emergentes y en la creación de una red de apoyo y cooperación en los territorios oscuros. Esta propuesta fue bien recibida, y el Consejo acordó lanzar las misiones en los próximos meses. Carter, una vez más al mando de la Leviatán, se preparó para liderar la primera de estas misiones, sabiendo que lo que descubrieran podría cambiar para siempre el curso de la galaxia. Antes de partir, Carter se reunió una última vez con Reed, quien seguía siendo una figura clave en la coalición. Los dos compartieron sus preocupaciones y esperanzas para el futuro, sabiendo que la tarea que tenían por delante era inmensa, pero confiando en que, mientras trabajaran juntos, podrían superar cualquier obstáculo. Con la Leviatán lista para zarpar, Carter reflexionó sobre el viaje que había hecho hasta ahora. Desde los días oscuros de la guerra contra la Alianza hasta los nuevos desafíos en los territorios oscuros, la galaxia había cambiado de maneras que nadie podría haber predicho. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, Carter sabía que era su deber seguir adelante, explorar lo desconocido y proteger a la coalición de cualquier amenaza que pudiera surgir. Mientras la Leviatán se deslizaba hacia el vacío del espacio una vez más,
Carter sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. Estaba a punto de adentrarse en lo desconocido, enfrentarse a desafíos que nadie había enfrentado antes. Pero también sabía que no estaba sola. La coalición estaba con ella, y juntos podían lograr grandes cosas. El destino de la galaxia estaba en sus manos, y Carter estaba decidida a forjar un futuro de paz, prosperidad y descubrimiento. Mientras las estrellas pasaban junto a la Leviatán, Carter miró hacia adelante, hacia los horizontes inexplorados, sabiendo que lo mejor estaba por venir. A medida que la Leviatán avanzaba a través del espacio, adentrándose en los confines de los territorios oscuros, Emily Carter no pudo evitar reflexionar sobre todo lo que había sucedido desde el inicio de su viaje. Había pasado por tantas pruebas, enfrentado desafíos monumentales y sobrevivido a encuentros con fuerzas más allá de la comprensión humana. Pero ahora, mientras la galaxia se encontraba en una encrucijada, Carter sabía que se acercaba a la conclusión de su odisea. El Consejo de la Coalición había depositado su confianza en él para liderar esta última misión, una misión que no solo era crucial para la expansión de la coalición, sino también para asegurar un futuro de paz y estabilidad en toda la galaxia. La Leviatán, una vez más al mando de Carter, estaba equipada con la tecnología más avanzada disponible, y su tripulación representaba a las mejores mentes y talentos de todas las especies aliadas. Pero incluso con todos estos recursos, el futuro seguía siendo incierto. El destino de la misión era un sistema estelar inexplorado, conocido solo por su designación en antiguos mapas estelares como Nexus 7. Las leyendas hablaban de un mundo en este sistema que albergaba un conocimiento antiguo, una civilización perdida que alguna vez había dominado los secretos del universo. Algunos decían que este mundo contenía respuestas a preguntas que habían desconcertado a los seres más sabios de la galaxia durante milenios. Otros, que era un lugar donde el tiempo y el espacio se entrelazaban de maneras misteriosas, creando una conexión entre el pasado, el presente y el futuro. Carter y su tripulación estaban decididos a descubrir la verdad. Sabían que, aunque la galaxia parecía estar entrando en una era de paz, siempre habría amenazas, tanto externas como internas, que podrían poner en peligro ese frágil equilibrio. La esperanza era que lo que encontraran en Nexus 7 pudiera darles la ventaja que necesitaban para proteger y guiar a la coalición en los tiempos venideros. Cuando la Leviatán llegó a la periferia del sistema Nexus 7, los sensores de la nave comenzaron a captar señales extrañas. El espacio a su alrededor parecía vibrar con una energía desconocida, y las estrellas en el horizonte parpadeaban con una intensidad que desafiaba la lógica. El sistema, que constaba de un sol y 7 planetas, era un lugar de una belleza inquietante, pero también de un misterio palpable. El planeta que les interesaba, el tercero desde el sol, era un orbe azul y verde cubierto de océanos vastos y continentes salpicados de montañas y selvas. Desde el espacio, el planeta parecía vibrante y lleno de vida, pero los sensores no detectaban ninguna señal de civilización activa. Era como si el planeta hubiera sido abandonado hace mucho tiempo, dejando solo los vestigios de lo que una vez fue. Carter ordenó a la Leviatán entrar en órbita alrededor del planeta, mientras enviaba equipos de reconocimiento a la superficie para investigar. La atmósfera del planeta era sorprendentemente similar a la de la Tierra, lo que permitía a los equipos operar sin necesidad de trajes protectores. Sin embargo, a medida que descendían a la superficie, comenzaron a darse cuenta de que el planeta no era tan pacífico como parecía. Los equipos encontraron ruinas antiguas, estructuras colosales que alguna vez habrían albergado una civilización avanzada. Pero estas ruinas estaban cubiertas de una extraña vegetación, plantas que parecían moverse de manera independiente, reaccionando a la presencia de los exploradores. Además, el aire estaba cargado de una energía que hacía que los instrumentos se comportaran de manera errática, y algunos miembros del equipo informaron haber visto destellos de figuras etéreas en el borde de su visión. Mientras exploraban más profundamente en el planeta, los equipos comenzaron a descubrir cámaras subterráneas celadas, protegidas por mecanismos que parecían estar intactos después de milenios. Dentro de estas cámaras, encontraron algo aún más sorprendente, una vasta red de archivos, cristalizados en formas complejas y herméticas. Los Kaltir, expertos en biotecnología y criptografía, fueron capaces de descifrar algunos de estos archivos,
revelando fragmentos de conocimiento que habían estado ocultos durante eones. Lo que descubrieron fue asombroso. Los archivos contenían datos sobre tecnologías antiguas, incluyendo avances en energía cuántica, manipulación del tiempo y el espacio, y una comprensión profunda de las fuerzas fundamentales del universo. Pero también contenían algo más, un mapa estelar que mostraba la ubicación de otros mundos perdidos, cada uno con su propio tesoro de conocimiento y potencial. Sin embargo, no todo era tan simple. A medida que desentrañaban los secretos de los archivos, los equipos comenzaron a desencadenar antiguas defensas automatizadas, diseñadas para proteger el conocimiento de aquellos que no estuvieran preparados para manejarlo. Estas defensas, que tomaban la forma de drones energéticos y campos de fuerza, representaban un peligro inmediato para los exploradores. Carter, al enterarse de la situación, ordenó un repliegue temporal para evaluar la situación y planificar su próximo movimiento. Mientras la Leviatán permanecía en órbita, Carter y su equipo de mando se reunieron para discutir los hallazgos y determinar la mejor manera de proceder. Era evidente que el conocimiento almacenado en el planeta podría cambiar el curso de la historia, pero también estaba claro que acceder a ese conocimiento sin una comprensión adecuada podría tener consecuencias catastróficas. Reed, que había llegado a bordo de una nave aliada para reunirse con Carter, aportó su experiencia estratégica. Sugirió que, en lugar de intentar forzar el acceso a los archivos, deberían buscar una forma de interactuar con la inteligencia antigua que claramente había diseñado el sistema de defensas. Su teoría era que, si podían demostrar que eran dignos de recibir el conocimiento, las defensas podrían permitirles acceder a la información de manera segura. Carter estuvo de acuerdo con este enfoque, y comenzaron a buscar señales de comunicación que pudieran llevarlos a una interacción con la inteligencia antigua. Fue durante esta búsqueda que descubrieron un conjunto de símbolos en una de las estructuras principales de las ruinas, símbolos que parecían ser un lenguaje visual. Utilizando la criptografía avanzada desarrollada por los Kalthir, lograron descifrar parte del mensaje, que parecía ser una prueba de méritos, diseñada para evaluar la comprensión y la moralidad de aquellos que intentaran acceder al conocimiento. El siguiente paso fue claro: debían resolver la prueba. Carter, Reed y un equipo selecto de científicos, estrategas y filósofos de la coalición se reunieron en la estructura principal, donde los símbolos brillaban con una energía azulada. La prueba resultó ser un desafío tanto intelectual como ético, una serie de enigmas que requerían no solo lógica y conocimiento, sino también una comprensión profunda de la responsabilidad que conllevaba el poder. A medida que resolvían los enigmas, la estructura comenzó a responder, abriendo nuevos caminos hacia cámaras aún más profundas. Finalmente, llegaron al núcleo de la instalación, donde encontraron un dispositivo masivo, suspendido en el centro de una cámara esférica. Este dispositivo, que parecía un generador de energía cuántica de escala inimaginable, estaba conectado a la red de archivos y controlaba las defensas del planeta. Fue en este punto que la inteligencia antigua finalmente se manifestó. A través de hologramas y proyecciones, la inteligencia, que parecía ser una amalgama de las mentes más brillantes de la antigua civilización, se dirigió a ellos. Explicó que habían pasado la prueba inicial, pero que ahora enfrentaban una decisión final. El conocimiento contenido en los archivos podría otorgarles un poder inimaginable, pero también conllevaba el riesgo de una destrucción incalculable si se utilizaba imprudentemente. La inteligencia antigua les ofreció una elección. Podrían tomar el conocimiento y las tecnologías contenidas en los archivos, pero a cambio, tendrían que comprometerse a protegerlo y usarlo solo para el bien común. Si fallaban en este compromiso, las consecuencias podrían ser catastróficas no solo para ellos, sino para toda la galaxia. Carter, después de consultar con su equipo y reflexionar sobre todo lo que habían aprendido hasta ese momento, aceptó la oferta. Con esta aceptación, la estructura respondió, liberando el conocimiento almacenado en los archivos y transfiriéndolo a los sistemas de la Leviatán. Al mismo tiempo, las defensas del planeta se desactivaron y la inteligencia antigua, habiendo cumplido su propósito, comenzó a desvanecerse, dejando a la coalición con la responsabilidad de proteger y utilizar este conocimiento para el futuro. Con el conocimiento adquirido, Carter y su equipo regresaron a la Leviatán, conscientes de la enorme responsabilidad que ahora tenían. El viaje de regreso a Arcadia fue un tiempo de reflexión, mientras comenzaban a analizar los datos y planificar cómo compartir esta nueva información con la coalición. Sabían que tendrían que proceder con extrema cautela,
asegurándose de que el poder que ahora poseen no caerá en las manos equivocadas ni se utilizara de manera irresponsable. Al llegar a Arcadia, Carter y Reed presentaron sus hallazgos al Consejo de la Coalición, que escuchó con asombro y preocupación. Después de largas deliberaciones, el Consejo acordó establecer un nuevo cuerpo de gobierno dentro de la coalición, dedicado exclusivamente a la protección, estudio y uso responsable del conocimiento adquirido en Nexus 7. Este cuerpo estaría compuesto por representantes de todas las especies aliadas y operaría bajo un estricto código de ética y transparencia. El nuevo cuerpo, conocido como la Guardia del Conocimiento, comenzó a trabajar de inmediato, construyendo instalaciones para estudiar y desarrollar las tecnologías de manera segura. Al mismo tiempo, se estableció un protocolo para compartir este conocimiento con el resto de la coalición de manera gradual y controlada, asegurando que todas las especies pudieran beneficiarse sin poner en riesgo la estabilidad galáctica. A medida que la coalición entraba en esta nueva era de descubrimiento y progreso, Carter y Reed se retiraron de sus roles activos, dejando paso a una nueva generación de líderes. Sin embargo, ambos continuaron sirviendo como consejeros y mentores, guiando a la coalición en tiempos de incertidumbre. La galaxia, habiendo superado los desafíos de la guerra y la incertidumbre, ahora miraba hacia el futuro con esperanza. Los territorios oscuros comenzaron a ser explorados de manera más sistemática, y nuevas alianzas se formaron con civilizaciones previamente desconocidas. La paz, aunque frágil, se mantuvo y la coalición continuó creciendo en fuerza y unidad. En su retiro, Carter encontró la paz que tanto había buscado. Sabía que su trabajo había ayudado a asegurar un futuro mejor para la galaxia, y que había dejado un legado del que podía estar orgullosa. A menudo se encontraba mirando hacia las estrellas, reflexionando sobre lo lejos que habían llegado, y sobre las innumerables posibilidades que el futuro aún podía deparar. El final de la historia de Carter y la Leviatán no fue una conclusión abrupta, sino un nuevo comienzo. La galaxia, vasta y llena de misterios, continuaba girando, y la coalición, armada con el conocimiento y la sabiduría del pasado, estaba preparada para enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir. El legado de la Leviatán y su tripulación sería recordado durante generaciones, no solo como héroes de la guerra, sino como exploradores y protectores del conocimiento. Y mientras las estrellas seguían iluminando el cielo nocturno, un recordatorio constante de lo que se había logrado y de lo que aún estaba por descubrir, la galaxia avanzaba hacia un futuro de paz, progreso y posibilidades infinitas. El horizonte final se extendía ante ellos, y con él, la promesa de un mañana aún más brillante.